17 de mayo del año 2025 y contamos... Sí, no, antes de empezar ya con nuestra parte, la parte central, fundamental, el corazón del programa, quiero hacer un saludo a nuestro amigo, si nos estás escuchando, Luchito Laguna, que estás en la Florida, como ya el hombre está millonario, ya no se acuerda de nosotros, ¿no? Pero acá se ha contactado con mi amigo Miguel. También un saludo muy grande a la señora Sarita Mendiola, en Denver, Colorado. Ya vamos a ir nuevamente para las salitas, que nos ha invitado ahí con mucho cariño. Y también un saludo muy grande y especial a nuestro amigo y parte del equipo del programa, de nuestro trabajo, a Edgar Paico. Recupérate, mi hermano, siempre estamos rezando por ti y siempre estamos contigo. Así que ahora sí, vamos al programa. Sí, como les venía diciendo, hoy es un día bastante particular, ya que contamos también con el doctor Miguel Ángel Otoya López, quien nos va a hablar sobre el tratamiento paliativo y manejo del dolor aquí en Radio Frecuencia A través de la frecuencia 99.5. Y empezamos, doctor. Sí. Bueno, vamos al tema. El tema de hoy es cáncer, tratamiento paliativo y manejo del dolor. En esta oportunidad contamos con el doctor Miguel Otoya. Él es anestesiólogo y que también ha sido formado en el extranjero sobre manejo paliativo, y por cosas de la vida que él lo va a contar cómo llegó a esta especialidad, ¿no? Trabaja con nosotros en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es más allá de un profesional, también es una excelente persona. Tuvimos la suerte de conocernos desde la chiquititud, ¿no? Cuando estábamos antes de entrar a la universidad incluso. Otoyita ya estaba, creo que en la universidad, y yo tenía un poco de pica, ¿no? Decía, si él ya está en la universidad, yo estoy todavía acá y todavía estaba trabajando en una combi. Y luego ya nos encontramos nuevamente como médicos, ¿no? En otras escenarios de la vida. Y ahora trabajamos juntos, que es un orgullo para mí compartir esta radio, este momento contigo. Así que, Otoyita, bienvenido. Bueno, y cuéntanos así, ¿cómo de anestesiólogo te pasaste a paliativista, digamos así? Muchas gracias, Salón. Tengo el gusto de conocerte hace años. No solamente a ti, sino a la familia, ¿no? Hemos sido con su hermano mayor, señor Móstenes, hemos sido vecinos, ¿verdad? Incluso cuando mi casa estaban construyendo, nosotros vivimos un tiempo en la casa de señor Móstenes, porque estaban construyendo mi casa hace 40 años más o menos. Entonces hemos tenido oportunidad de conocernos, ¿no? De vivir, de compartir experiencias juntas. Pero tú hace 40 años, ¿cuánta edad tenías tú? Unos 40 también. Más de 40. Definitivamente. Pero bueno, una linda experiencia, una linda amistad. Bueno, señor Móstenes ya está con el padre, ¿no? Con Dios Padre, Moisés, una muy buena persona, y cariños infinitos para él, ¿no? Para toda su familia. Y ahí aterricé yo, y ahí no conocí. A ver, Otoyita, cuéntanos, así, tú eres anestesiólogo formado en el INEM. Claro, yo cuando acabé la especialidad, justo los 2 últimos meses de la especialidad, porque uno va rotando, ¿no? Por diversas especialidades, tuve la suerte de hacer mis 2 últimos meses de la especialidad, o sea, los últimos 2 meses de los 3 años, hice medicina paliativa y tratamiento del dolor en INEM, ¿no? Con la doctora Berenguer, que era la jefa en ese tiempo. Entonces, acabando la especialidad, yo ya previamente había hecho trámites para ir a un hospital de cáncer en Florida. En Tampa, ¿no? Tampa, en el Limofy, hospital Limofy. Y inicialmente iba a ir por 3 meses, ¿no? O sea, iba a ser anestesiología, iba a ser terapia intervencionista de dolor. Pero estando allá, por una u otra razón, me contactaron con una doctora, la doctora Bazargán, una doctora iraní que había hecho la carrera de medicina en España. O sea, ella hablaba muy bien el español, contaba español y todo lo demás. Entonces me dijo, pues, ella es neurólogo. Saludos a la doctora Bazargán de mi parte. Claro, esto se va a hacer viral ahora. Sí. Y bueno, ella me dijo, ¿ya no quieres quedarte unos 3 meses más para hacer cuidados paliativos? Porque, o sea, mientras nosotros teníamos una unidad pequeñita en ellos pues tenían un monstruo de un edificio de 3 pisos con todo totalmente equipado, 10 investigadores, médicos neurólogos, químicos farmacéuticos, enfermeras, todo un equipo, o sea, abocado a lo que son cuidados paliativos. Eso indudablemente pues me impactó bastante y bueno, dije, aceptar la invitación. Ahí a lo que vas, de acuerdo a esa experiencia,
ustedes son los fundadores prácticamente de la organización tal cual está ahora la unidad de paliativos, ¿no? Porque claro. Antes era un consultorio, si no me equivoco, Bueno, hace 25 años atrás. El año 99 se forma el servicio, ¿no? Con la doctora Berenguer. María Berenguer. Ella es la fundadora. Y el servicio pues, se forma pequeñito. Claro, ¿no? era un consultorio. Era menos que un consultorio. Menos que un consultorio. Ajá. Siempre decíamos porque prácticamente las primeras consultas que hacían lo hacían en un carrito de curación. Así se inició el servicio, ¿no? Y eran cuatro mujeres, ¿no? Hablando de empoderamiento femenino. Desde esa época ya. Eran 4 mujeres, ¿no? Una médico, una enfermera, una técnico y una secretaria. La doctora Berenguer, la licenciada Gulmuru, la técnica Juanita López y la licenciada y la secretaria me olvidé su nombre, pero bueno, se inició con él, ¿no? Te voy a escuchar, tienes que reivindicar. Sí, me da fijar. Bueno, justamente ayer está con ella, ¿no? Estaba con Leslie Carranza, ya está Leslie Carranza. Bueno, ya se reivindicó. Los negros siempre lo juegan en contra. No, lo que pasa es que ahorita yo lo invité al programa y tiene pues un público enorme, familiar, social, y todos están, ahorita deben estar conectados, que lo están viendo. Pero bueno, yendo un poquito al tema, a ver, dinos, ¿qué es el manejo paliativo? El concepto ya dirigido a nuestros pacientes, a los familiares, a quién va dirigido el programa. ¿De qué se trata? ¿Qué es, cómo así es manejo del dolor y tratamiento paliativo? En blanco y negro, como se dice. Bueno, es un enfoque en donde nosotros procuramos de dar alivio del sufrimiento al paciente. Y es un alivio del sufrimiento en todo el sentido, ¿no? Porque el paciente oncológico no solamente tiene el sufrimiento físico, sino tiene, como lo dijo la que inició con toda esta corriente de paliativos, Cicely Saunders, en Inglaterra, en los años 60 más o menos. Ella inició con un concepto de dolor total, ¿no? Que el paciente que estaba pues, en las últimas etapas de la vida, ¿no? Tenía un dolor no solamente físico, sino también un dolor emocional, dolor social, un dolor hasta espiritual, ¿no? Y eso es algo de lo que siempre se trata de dar al paciente, ¿no? O sea, básicamente es el alivio del sufrimiento. Claro. Lo elemental, digamos, acá es el alivio, pero antes, por decirte, y lo conversábamos antes de entrar al programa, que el tratamiento era cuando ya habíamos perdido la esperanza en cuanto al tratamiento de la enfermedad, ¿no? Pero ahora ya es integral, ahora es desde el inicio. Eso también es algo de... ¿Por qué quiero enfatizar en esto? Porque lastimosamente, como hablamos siempre acá de nuestra cultura, nuestras leyendas, que todavía existe todavía eso, si va a manejo paliativo es porque ya no hay nada que hacer, ¿no? Así, eso siempre es el enfoque. Y a veces le dicen, no me mande ahí porque ahí ya es para que se muera, ¿no? Entonces, eso quiero que lo aclares, porque ahora acompañamos desde el inicio hasta el final. Claro, antiguamente pues el enfoque del paliativo, o sea, o del paciente oncológico era un enfoque curativo, eminentemente curativo, ¿no? Se le daba todo tipo de tratamiento para curarlo, y cuando ya se agotaba eso, recién se le pasaba a los cuidados paliativos. Entonces como que era un sitio donde ya pues se iban los pacientes que no tenían posibilidad de sobrevivir, entre comillas, para aliviar el sufrimiento y acompañarlos a la muerte esa vez. Exactamente. Pero ahora ese enfoque ha ido variando, ¿no? Como todo va evolucionando en la vida, o sea, las cosas mejoran, evolucionan. Entonces ahora la situación es diferente. Ahora lo que tratamos de hacer es que desde el inicio del diagnóstico del paciente vayamos de forma paralela, ¿no? En forma paralela en cuanto al tratamiento oncológico en sí. Es decir, que se detecta la enfermedad, Sí. ya sea Vamos a acompañamiento paliativo. Paliativo es digamos, más psicológico, es más emocional, ¿no? Es integral, es un tratamiento integral desde el punto de vista en que nosotros tratamos no solamente síntomas físicos, sino también ayudamos a que el paciente evite pues, sufrimientos que no debe pasar. O sea, emocional, digamos. Claro, es un equipo multidimensional, no es que solamente es anestesiólogo, sino es un equipo que está alrededor del paciente. A ver, a propósito del equipo, ¿quiénes intervienen en el equipo de paliativos? Bueno, hay psicólogos, claro, por supuesto, tenemos paliativistas, tenemos tecnólogos.
Bueno, Es de los todo. cuidados paliativos no está confinado a una sola especie. Claro, claro. Obviamente, quienes iniciamos esto de los paliativos, del tratamiento del dolor, fuimos los anestesiólogos por nuestra propia especialidad, ¿no? Pero esto se puede ir ampliando. Lo básico es que el profesional que se dedique a pacientes a cuidados paliativos tenga pues un enfoque integral, tenga algo que es importante, ¿no? Que es tener empatía con el paciente. Exacto. Eso es importantísimo. Sí, eso lo hemos hablado bastante. Ya, y yendo ahí, el paciente paliativo, por decir, o los pacientes con cáncer en general, no vamos a hablar de paliativo, el paciente de cáncer en general, yo lo que veo es que su principal problema es el dolor. Y el otro problema, obviamente, está en la parte emocional, que muy gracias a eso ahí tenemos los psicólogos que le ayudan, pero en el dolor, y también hay otras consecuencias, producto tanto de la enfermedad como de los tratamientos, por decirte la deshidratación, la desnutrición, pero vamos a separarlo esto y decir, el principal problema, dolor. ¿Qué hacemos con el dolor? ¿Cómo manejan el dolor? Porque ustedes tienen que, bueno, por ahora, pues como todo avanza, todo se hace protocolar también, hay una clasificación del dolor y una calificación del dolor, ¿no? En escalas. ¿Cómo hacemos con eso? Porque es importante que lo comentemos esto, porque la intensidad del dolor, ¿no? De acuerdo a lo que nos explicar, nos permite determinar qué analgésicos y hasta dónde vamos a abarcar. A ver, cuéntanos eso. O sea, bueno, el dolor actualmente es considerado el quinto síntoma vital, o sea, signo vital. Ahora en las hojas de enfermería está frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura, saturación y dolor. Hay una escala para el dolor. Sí, claro. ¿Cuándo es eso? Tiene buenos años. De buenos años. Es la escala. Claro, el dolor se hay una escala. Ajá, cuéntalo, ¿cómo lo hacemos eso de forma práctica? Claro, pero el dolor usualmente se evalúa desde el punto de intensidad, porque tenemos varias formas de evaluar el dolor, porque tenemos que evaluar la intensidad, tenemos que evaluar el tipo de dolor, qué característica tiene el dolor, cómo duele, cuánto duele, dónde duele, a quién le duele, después de qué duele, todo eso. Un poquito, ¿por qué ya yendo un poquito siempre a la parece por dar información? ¿Cómo así se produce el dolor? ¿Cuál es la fisiología del dolor? Ya, perfecto. Porque cada órgano tiene un tipo de dolor, sí, eso. Claro, o sea, el dolor es un sistema de defensa. O sea, nosotros tenemos así como nosotros tenemos células que se especializan en captar las sensaciones térmicas, ¿no? Hace frío, hace calor, hinca, no hinca, está suave, quema. Nosotros también tenemos células especializadas, nervios especializados, que reciben el nombre de nociceptores. Y ahí el sistema se llama nociceptivo, que actúa para defender, para detectar el dolor. Y el dolor es un sistema de defensa. O sea, no es malo tener el sistema de dolor. Hay casos a nivel mundial conocidos, unas excepciones en donde hay gente que no tiene dolor. O sea, no ha desarrollado la imposibilidad de no tener dolor o por genética generalmente. Entonces esas personas que no tienen dolor, usualmente tú lo ves dañados, golpeados, con fracturas, porque el dolor es un sistema de defensa. Claro, si lo miras en forma racional y práctica, un ejemplo podría ser una apendicitis, ¿no? Claro, mira, el dolor te va avisando, acá está pasando algo, ¿no? Y si no hay dolor, eso se perfora en una peritonitis y te muere. El dolor es que te avisa, incluso el dolor es de ¿cuándo le duele? Estamos en 8 horas. No, hay que operar. Hay que operar porque si no se revienta y se rompe y hace la peritonitis y fallece, ¿no? Mira qué importante el enfoque del dolor para aquellos que nos escuchan, que es un aviso, ¿no? Claro, efectivamente. Es un sistema de defensa para que tomes las medidas. Claro. Ahora, la primera pregunta es, ¿por qué un paciente va al médico? ¿Que le duele qué? Me duele la cabeza, me duele el dedo, me duele la espalda, me duele el pie, me duele la garganta, me duele la garganta, me duele el oído. O sea, el dolor es el primer síntoma por el cual un paciente va al médico. Esa es la realidad, ¿no? Y en la escala del dolor incluso tiene mucho que ver con el desempeño del día a día, el desempeño laboral, pues, porque el dolor es discapacitante o invalidante, ¿no? Un dolor moderado. Nosotros tenemos una escala del 1 al 10 para evaluar la intensidad del dolor, que es una clasificación, ¿no? Se dice que 1, 2, 3, dolor leve, 4, 5, 6 en esa escala del 1 al 10, dolor moderado. De 7 para arriba, dolor severo. En la escala número 5, escala 5 ya es un dolor incapacitante, que no puedes desarrollar actividades, que necesitas analgésicos, que necesitas descansos médicos. Por ejemplo, en Inglaterra hace unos años se hizo una encuesta de cuánto cuesta el dolor en el país. Y en esos años, hace 10, 15 años,
eran algo de, solamente por dolor lumbar, nada más dolor lumbar, eran algo de 5 o 6 billones de dólares de libras esterlinas que le costaban al país las ausencias laborales y todo. Parte directamente de economía, ¿no? Es que la capacidad laboral disminuye. Y lo que dice el doctor es verdad que el enfoque es completamente diferente a lo que comúnmente lo vemos, ¿no? Porque si te duele algo, por dolor te quedas en la casa. Por dolor vas a hacer una actividad física, te duele la articulación, la espalda, no lo puedes hacer. Imagina nosotros los que estamos en el día como cirujanos. Te duele tú te ves normal, estás normal y a veces puede ser hasta controversial la precisión. ¿Qué tal si acuestas con un dolor articular de la mano? A ti te ves lo más normal y tú ya con descanso me dices, no, pero si tú estás sano, ¿qué tienes? Pero esto es un dolor que te limita y a veces nos ha pasado. Con el guantecito que nos ponemos y un poquito que se fortalece la mano para operar. Pero es ¿cómo se puede decir? Discapacitante en ese momento el dolor. Solamente con dolor de cabeza, que vayas a dar una conferencia, ahorita vienes con dolor de cabeza acá, no estarías acá conforme. Qué interesante. Capacita para hacer sus claro. Y más aún en pacientes con cáncer. Claro, más aún en pacientes con cáncer. Y también esa asociación que acabas de decir es que el paciente con cáncer intuye que más me duele, estoy peor. Claro, por supuesto. ¿No? Pero es sentido común, pero no necesariamente es así, porque depende de cada uno, que tú lo dices, es el umbral del dolor, ¿no? Claro. Cuéntanos un poquito más del dolor, de la escala que estabas diciendo, y luego para ver cómo es la evolución de los tratamientos que eso que interesa. Claro, bueno, otra de las clasificaciones de dolor es dividir el dolor en tipo. ¿Cuál es la característica del dolor? Hay dolor que, por ejemplo, el paciente dice, es un dolor que lo localizo bien, doctor, me duele el codo, me duele el dedo meñique, me duele la nariz, ¿no? Es un dolor superficial, donde el paciente dice, me hinca, me late, me punza. Ese es un dolor llamado, normalmente, dolor somático. Dolor somático. Es que nosotros conocemos como dolor somático. Después hay otro dolor que es el dolor en la parte intestinal. A veces el paciente dice, doctor, tengo en la parte abdominal, doctor, tengo un dolor de tipo cólico o un dolor de tipo presión. Entonces, esos datos a nosotros nos diferencian. Puede ser una víscera hueca, como la vesícula, la vejiga, o puede ser una víscera sólida, como el páncreas o el hígado, porque tienen diferentes manifestaciones de dolor. Se me retuerce, un dolor tipo cólico. Por ejemplo, el dolor de apéndice es una característica de ese tipo. Ahora, el dolor, otra cosa, eso se llama dolor visceral. Otra clasificación de dolor es el dolor neuropático, que es el que afecta a nervios del sistema tanto nervioso central, o sea, el cerebro, como el sistema nervioso periférico, o sea, de la columna para afuera, por así decirlo. Y eso lo vemos frecuente. El dolor neuropático se traduce como algunas hormigueos, como calambres, quemazón, y es posquimio, poscirugía, posradiología, pero no solamente se presenta en cáncer, también, por ejemplo, un paciente con neuralgia diabética, neuropatía diabética, también tiene su dolor neuropático. Exactamente. Entonces, y ahora que ya hemos visto la intensidad del dolor, hemos clasificado el dolor, ¿cómo se trata? En general, con el abuso de analgésicos, que ahí es todo un tema muy profundo, porque llegamos a medicamentos especiales y prohibidos incluso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la intensidad del dolor, por ejemplo, ¿no? Hay dolor leve, dolor moderado, dolor severo. Para dolor leve, generalmente usamos los analgésicos conocidos, ¿no? Paracetamol, lo puedes decir, ibuprofeno, ¿no? Todo, el diclofenaco, el ketoprofeno, el ketorolaco. Para el dolor moderado usamos opioides débiles, desde codeína, tramadol, tapentadol, mepedrina o la famosa peptina, ¿no? La petina. Opioide moderado. ¿Ketamina también? Sí. Ajá. No, pero ketamina no es opioide. No es opioide, ¿no? Sí, pero eso es un coadyuvante. Es un coadyuvante. Es muy importante también. Y para los dolores severos usamos desdemorfina. ¿Y por qué digo desdemorfina? Porque 2 veces más potente que la morfina, la oxicodona. 5 a 10 veces más potente que la morfina, la metadona. 70 veces más potente que la morfina, la buprenorfina. 100 veces más potente que la morfina, el fentanilo. Con eso rompemos el mito de que la morfina es lo último. Eso justamente ahí va, ¿no? Con eso rompemos porque algunos pacientes que lo escucho también en general, pues han escuchado, creo que lo comentaron en los programas anteriores, decimos, está con morfina, no, ya no hay nada que hacer, ya se va a morir, ¿no? Y yo decía, la morfina lo utilizamos en el postoperatorio, en los pacientes que les duele, lo utilizamos como algo de rutina, ¿no? Entonces, o sea, la escala que tú lo manejas es así, digamos, de cuál es la intensidad. Y otra pregunta ahí es,
¿Esto es progresivo o vas directamente en la evaluación de la escala? Bueno, depende de la intensidad del dolor que tenga el paciente. O depende también de que si el paciente es nuevo para opioides, lo que nosotros llamamos virgen para opioides, un paciente que nunca ha usado opioides, Exacto, eso, ¿no? O paciente que ya viene usando opioides. Porque no es lo mismo un paciente que tenga un dolor moderado, o sea, 5 por así, que esté usando paracetamol, a un paciente que esté con 5 pero que esté usando morfina. Ah, claro, por Esa es supuesto, la ¿no? diferencia. Claro. Sí, esa es la diferencia. ¿Y el rey de cannabis? Ya, el cannabis es un nuevo tratamiento. Lo importante del cannabis es que así como nosotros tenemos en nuestro organismo receptores, porque tenemos que tener receptores, ¿no? para los opioides, ¿no? También nuestro organismo también tiene receptores para el cannabis. Ahora, el cannabis es una amplia Hay una variedad, ¿no? de variedad de cannabis. Uh-huh. Algunos, dependiendo de la concentración, ¿no?, de los componentes, sirven para las convulsiones en niños, otros sirven para las náuseas y vómitos, otros sirven para el apetito. Incluso algunos dicen que hasta hay algunos tipos de concentración de cannabis que sirven para curación de cáncer, eso entre comillas. Sí. Y también para el dolor. Pero lo que no se debe hacer es que considerar el cannabis como que va a sustituir a los opioides, sino como un ayudante. O sea, el opioide te baja el dolor. Lo ayuda. Exacto, ayuda. como una ayuda. Como que te baja Claro. el dolor de un severo a un moderado. El Sí. cannabis viene y te ayuda a bajar un poquito más. Ahí lo que he leído y hay que poner énfasis para la población que nos escucha es que no se trata que el cannabis va a curar el cáncer, ¿no? Claro. Porque son... Y hay muchos mitos. Sí, hay muchos... No, creo que también es comercial. O sea, las cosas como son, ¿no? Claro. Porque yo he leído y lo he escuchado, ya dejó la quimio, dejó todo, ahora está con cannabis. Claro. Y no es así, pues. Claro. Eso que quede claro para los que nos escuchan, es un ayudante, ¿no? Y sobre todo porque yo he estado hablando con varios chinos, con siempre Lima, y hay muchas personas que están vendiéndolo así, ambulantes. ¿Libremente? Sí, libremente. Y eso pues ya se ha hecho referencia también a la policía, y la policía dice, Bueno, tú ya sabes que acá Sí, que aquello que genera una investigación grande no quiere tocar, ¿no? estafa también pues a las familias que están Claro. queriendo. Ahora, esos medicamentos, todos estos medicamentos, a veces nosotros discrepamos porque nosotros tenemos conceptos de la medicina basada en evidencias, la medicina científica. Ahora, y todo producto que sale al mercado, como pasó con el suero, que fue una desgracia, lastimosamente, todos pasan control de calidad. Todos los productos tienen un registro. Entonces, aquellas personas que venden de ambulante, ¿será realmente el producto? ¿Tendrá la concentración, si es que la tiene? ¿Cuál es la forma de preparación? O sea, hay que tener mucho cuidado en comprar medicamentos en la vía pública. Establecimientos no No autorizados, la palabra, ¿no? O sea, que tener cuidado. Pero bueno, yendo al tema nuevamente, o sea, nosotros manejamos el tema del dolor de acuerdo a la escala y de acuerdo también al tipo de dolor, ¿no? Claro. Y una pregunta ahí, el dolor visceral, que es un tipo cólico, retortijón, también digamos, cede con la morfina como tal, por decirlo. Claro, es que Porque el mecanismo de acción claro. de todos los medicamentos son diferentes, ¿no? Otro concepto que también nosotros debemos manejar es que no solamente se usan opioides, sino que si nosotros revisamos la escala analgésica de la OMS del año 79, se dice, ¿no? Por ejemplo, para el dolor leve, antiinflamatorios no esteroides, que son los clásicos, ¿no? Los clásicos con coadyuvantes. Para el dolor moderado, los opioides débiles, más coadyuvantes. Para el dolor severo, opioides potentes, más coadyuvantes. ¿Y cuáles son esos coadyuvantes? Son desinflamatorios, como la dexametasona, por ejemplo, ¿no? Son los antiespasmódicos, como la iosina, por ejemplo, y ahí respondemos lo del dolor visceral. Los antidepresivos y los anticonvulsivantes, ¿no? La amitriptilina, ¿no? La gabapentina, la pregabalina, que nos ayudan para el manejo del dolor neuronal. Obviamente hay que advertir al paciente que le estamos dando esto y esto, ¿no? Que es para el dolor que tiene, porque a veces sucede, ¿no? Nos pasa que el paciente se va a la consulta, todo, regresa a las 2 semanas amargo. ¿Usted por qué me ha dado este antidepresivo si yo no soy deprimido? ¿Por qué me ha dado este anticonvulsivante? Me sacaste la pregunta. El problema es que a veces compran y el farmacéutico dice, señora, ¿usted tiene convulsión? ¿Usted está deprimida? Claro, ¿y eso es por qué? Porque por falta de comunicación. A veces, por la carga de pacientes que tenemos, a veces no tenemos el tiempo de explicarle, ¿no? Pormenorizadamente, esto es para esto, no se preocupe, que esto es esto.
A veces no pasa. Claro, así lo que decías justamente es eso. Y eso, has hablado de una cosa muy importante, la falta de comunicación, tanto en el sistema interno, en nosotros mismos, en la institución, como afuera, imagínate. Lo que acabo de decir es esto, o sea, justo te iba a decir eso porque hay gente que dice, pero yo vivo por el dolor, pero me han dado corticoides, me han dado metiltriptilina, no soy depresivo, ¿por qué me dan tan pastilla, no? Entonces, la explicación es esa para todos aquellos que nos escuchan. La explicación que hace el doctor es para que todo sea manejar el dolor como un todo, ¿no? Claro. Y aparte, dime, ¿y en los procesos cómo se hace? O sea, manejamos el dolor, porque después vamos a ver también qué otras medidas se toman en un paciente paliativo, y cómo es el proceso, digamos, en cuanto a la adquisición de medicamentos. Porque ya hay medicamentos que los dijimos que son restringidos, que son regulados. Sí, ¿Cómo hacemos con eso, tanto en la institución como a nivel nacional? ¿Tienes algún alcance de eso? Claro, hay medicamentos de venta relativamente linda, paracetamol, ibuprofeno, pero hay medicamentos que tienen... Hasta el tramal, creo que es hasta el tramal. Claro, pero el tramal, ya como es un opioide, ya necesita una receta. Claro, una receta. No es que el paciente va y dice... No, me refiero a receta simple. Hasta el tramal, receta simple. Claro, sí. Después, a partir de la morfina, ya necesitamos una receta especial, que es la receta triple o la receta de inotrópicos. Que lo hacen solamente los que están registrados. Exactamente. Sí. Entonces, para eso nosotros necesitamos tener una receta especial que tiene una duración de 3 días. La receta. O sea, si yo receto hoy día, hoy día es 17, ¿no? Pues esa receta me vale 17, 18 y 19. Si yo voy a comprar el 20, ya no me vende. ¿Y esa receta se da al paciente o también se puede dar al doctor, al familiar que está a cargo? ¿O bueno, solamente porque va con DNI, va con todo? En cuidado paliativo nosotros tratamos de ser bien amplios en cuanto al beneficio del paciente. Muchas veces el paciente no puede acudir porque son postrados por su misma condición. No puede acudir, entonces muchas veces va el paciente a informar, porque tiene que informar, mi paciente está con dolor, le calma, no le calma, está bien, está mal, vomita, no vomita. Entonces dan la información y según la información y el antecedente en la historia nosotros brindamos la receta. Porque obviamente tiene que identificarse. Claro, en nuestro país tenemos que entender esa parte de las limitaciones que tienen los pacientes. No sé si recuerdas que a mí me dio mucha bronca cuando salió en la televisión que una persona en camilla tuvieron que llevar al banco porque tenía que poner una firma y querían que sea presencial, etcétera, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que hay que manejarlas de otra manera, ¿no? O sea, si bien es cierto, a veces las normas están un poco a la espalda de la realidad, ¿no? Y ahí lo que tú dices, ya el departamento o el medio que lo ve, que con criterio propio, con una visión diferente, toma decisiones diferentes, de acorde a lo que se presenta, ¿no? Siempre hay excepción. O sea, ustedes a los familiares también lo pueden... Sí, por supuesto. Siempre y cuando esté registrado como tutor. Claro, tiene que traer una copia del DNI del paciente, una copia de su receta y su documento de identificación. Y cuando se trata de provincia, de tener provincia, ¿cómo están haciendo con los pacientes de provincia? Bueno, también hacemos lo mismo y justamente durante la época de pandemia se desarrolló mucho eso, porque la pandemia pues no había posibilidad de que los pacientes lleguen. Entonces se desarrolló un sistema que se llamaba el TAS. Ese sistema hacía que nosotros pudiéramos atender por videollamada, un sistema que aún conservamos en el instituto. Y enviar los medicamentos, ¿no? Y eso es lo mismo que se hacía hace ahora. Claro, también algunas instituciones ya en el interior del país también ya tienen estos, disponen de estos medicamentos, sí. ¿no? Nosotros tenemos institutos oncológicos en las diversas partes del país. En Piura, en Trujillo, en Arequipa, en Trujillo y recientemente en Huancayo. Y llevarán un inventario exhaustivo. Claro. Ahora, y otra cosita, bueno, el tiempo, tú sabes que el tiempo es fastidioso, ¿no? En aras de, digamos, dejar un poquito más claro esto, vamos a poner como referencia la morfina. Ya. ¿Cuál es cuál es digamos, las secuelas, consecuencias, los de morfina, para quitar esos mitos, ¿no? Claro. Bueno, yo a veces le digo que la morfina es la chica mala de la película. Uno le dice, te voy a dar morfina, al paciente se le paran 2 orejas. Uno, sobre todo los oncológicos, ¿no? Me voy a morir, y la otra es que me voy a volver adicto. Exacto, esas dos cosas. Ninguna de las 2 cosas son reales, ¿no? O sea, hay pacientes que necesitan la morfina para el tratamiento, y hay pacientes que lo usan durante semanas, meses, años. Hay incluso gente que usa su morfina. Yo siempre recuerdo un paciente que llegaba temprano al servicio con su alita subcutánea para ponerle su morfina. Y yo decía, ¿por qué usted viene tan temprano? Porque abríamos el servicio a las 7 y le estaba un cuarto para las 7. O sea, así, cada vez que le tocaba. Y decía, no, doctor, es que yo de aquí me voy a hacer mi taxi.
con su Con morfina. su morfina se ponía su dosis cada 8 horas y se iba a taxar todo el tiempo. Entonces, ese mito de la morfina no es real, o sea, es alimentado en forma falsa porque tenemos mucho desconocimiento, lo que nos falta es educación. Y también por los medios, ¿no? En muchas películas de guerra se ve que nos aplican claro. morfina y ya porque está a punto de morir, pues eso ha afectado bastante su... No, claro, lo que queda claro es que no es porque va a morir, sino por la intensidad del dolor, ¿no? Pero dentro de ello hay algún medicamento que sí produce dependencia. Bueno, O sea, en la escala de lo que estamos hablando del tema médico, no del Claro. tema social, que es otra cosa. bueno, todos los opioides tienen sus efectos colaterales. Todos dan náuseas, todos dan vómitos en diferente medida y todos pueden producir adicción. Por ejemplo, sobre todo los pacientes que han tenido pues, antecedentes de adicción, ¿no? los que O lo avivan, lo reviven. ¿no? Conocen, Claro, exactamente. Los que han tenido tabaquismo, alcoholismo, ¿no? Los que son dependientes de drogas. Entonces, con esos pacientes nosotros tenemos mucho cuidado en el tratamiento. Ajá. Y en cuanto también la morfina, tomando como referencia, la administración, sea siendo venoso, subcutáneo. La morfina es un fármaco muy noble, honestamente, porque se puede dar en muchas formas. Si bien es cierto, aquí en Perú tenemos la presentación en tabletas y en ampollas, podemos darlo por vía oral, podemos darlo por vía subcutánea, por vía endovenosa, se puede poner por vía intratecal, O sea, la en la columna, ¿no? en la columna, incluso a veces está por vía intranasal, ¿no? Uno que son esas peronadas que a veces uno hace, ¿no? Uno pone la morfina, ¿no? Es mucosa, se absorbe. Se absorbe, y esa es la realidad. Es un fármaco muy noble que debería ser mejor estimado, honestamente. se ha analizado mucho. Por eso digo, la chica mala de la película. Claro. No es Bueno, así. ajá. Y entre el paliativo, ya tocamos el tema del dolor. ¿Qué otra cosa más se hace en el tema paliativo? Hidratación, nutrición, algo. Por supuesto. Cuando yo empecé en el instituto, muchas veces yo me acuerdo que algunos médicos antiguos, ¿no? Nuestros maestros, me decían, pues allá va el doloroso, me decían. Porque supuestamente estaba el dolor, ¿no? Allá van los dolorosos, me decían. Pero la realidad es que en oncología se manejan muchos síntomas. Nosotros manejamos entre 10 a 15 síntomas. No solamente manejamos dolor, Claro. manejamos el síntoma, y dolor no es el síntoma más frecuente. El más frecuente es el pérdida de peso. ¿Qué paciente oncológico no ha perdido entre 10 a 15, 20 kilos de peso? Todos, casi. De 100, 91 eran dos. ¿Otro cuántos kilos ha bajado? 20. Usted está ahorita si otro, pues de ser obesa, me decían. Entonces, manejamos pérdida de peso, manejamos náuseas, vómitos, estreñimiento, caquexia, anorexia, tos, fiebre, Hay de todo. Porque hay que entender que incluso hay enfermedades que se reactivan, o hay pacientes que de fondo tienen una enfermedad. O sea, un diabético puede tener cáncer, es diferente el tratamiento. Un paciente con insuficiencia renal que esté en diálisis puede desarrollar un cáncer. Un paciente con fibrosis pulmonar desarrolla un cáncer. O sea, por eso decía tu maestro, estudiar cáncer es estudiar de nuevo, medicina de nuevo, sobre un paciente que muchas veces está enfermo. Como decían también, tiene derecho a tener ¿no? Un paciente oncológico tiene derecho a tener su nefrología, tiene derecho a tener entre comillas, ¿no? Claro, entre comillas. Y el manejo que estamos hablando, que ustedes manejan síntomas del dolor y otros síntomas, ahora hay un servicio y también en forma ambulatoria y domiciliaria, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora el servicio, gracias a Dios, el servicio creció bastante a partir de la ¿Cuántas ley camas tienen ahora? De la ley nacional, ¿no? Claro, la ley Es nacional. nuestro aporte, pues, que no ley, no hemos dicho nada. La ley 846, ¿no? Que se formó hace varios años. A partir de eso ya pues tenemos un servicio establecido. Tenemos normalmente 16 camas, ¿no? En donde nosotros damos tanto tratamiento, consulta externa, consulta interna, hacemos interconsultas y también damos servicios para cuidados paliativos a distancia, por así decirlo. Tenemos dos doctoras, ¿no? que son las que se encargan de realizar ese servicio a distancia. Entonces, con telemedicina. Con telemedicina. Tenemos una cobertura nacional prácticamente, ¿no? Y adicionalmente también se apoya en forma apoyada, ¿no? Podemos ir a los domicilios, ¿no? Apoyar a las... Pero ese apoyo domiciliario, bueno, yo alguna vez lo planteé como el PADOMI, que era en salud, Claro. lo planteé en el instituto, pero no progresó mucho, porque bueno, yo soy un trabajador ahí, como cualquiera que puede dar una opinión, pero todavía eso no es institucionalizado.
el apoyo que ustedes dan domiciliario básicamente es como un apoyo privado, ¿no? Claro, exactamente. Si ustedes lo hacen eso Sí. para contrastar esa necesidad. Sí. Sobre todo pacientes que no pueden llegar. Cuando pacientes que viven en Lurí, pacientes que viven en Chacamac, en Comas, Los Olivos, o San Juan de- Y yendo a lo personal, estás haciendo todo eso. Sí, O sea, aquellos que nos escuchan, si necesitan el servicio, que esto es muy delicado, no es como estoy bien, voy a que me examine el consultorio de la clínica. Muchas veces hay pacientes que están postrados y ameritan manejo, apoyo domiciliario. El doctor, algunos de mis pacientes que necesitan, yo lo recomiendo a él y él los visita, así que pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp o en las redes sociales, en las páginas o también a la misma emisora. Así que estamos para poder servirlos. Y bueno, como desarrollando el tema en la parte ya final, ¿qué avances tenemos ahora en todo lo que es manejo paliativo, manejo del dolor? Porque hay procedimientos también, no se trata solamente de poner inyectables, ¿no? Así a grosso modo, por decir, he escuchado que hay bloqueo de nervio, ¿no? Claro. ¿Qué avances El tenemos? tratamiento del dolor es un manejo múltiple donde nosotros, en esa escala del dolor, o sea, hay como que posibilidades de tratamiento con pastillas, con ampollas, pero también hay procedimientos llamados los procedimientos invasivos, donde nosotros podemos entrar con una aguja, ¿no? o con una infusión, ¿no? Y en la zona donde duele podemos hacer ese tipo de tratamientos. También hay Como criollomente dicen, matar el nervio, ¿no? claro, algo así. Como en odontología, una endodosia. Claro, exacto. Algo similar. Algo parecido. Neutralizan. Claro. Se puede hacer una neutralización, por así decirlo, temporal o definitiva también. Porque por decir, recuerdo yo que cuando hacemos cirugía pancreática y es irresecable el páncreas, el tumor del páncreas, bloqueamos el nervio en el plexo solar Sí. y decimos la etanolización, ¿no? Claro, exactamente. Y lo hacemos y da buen resultado. Sí. Una agujita, ingresamos una jeringa, cargamos una cierta cantidad de alcohol y lo instilamos ahí y manejamos el dolor. Pero eso es intraoperatorio, ya como parte de un tratamiento integral. Claro, es con el campo abierto. ¿Sí? Campo abierto, ¿no? Con el paciente ahí, pues. Y usan catéteres también para el manejo del dolor, el catéter epidural que ponen, eso. Sí, también se usa. ¿Se está haciendo en el instituto eso? Sí, se sigue haciendo. Un tiempo Se sigue se hizo más, ahora como que hemos dejado un poco por la carga del paciente, porque la verdad también es bien demandante. O sea, no solamente son procedimientos, pues. son procedimientos que toman tiempo, pues, pero... y obviamente que, perdón, ahí también, ustedes, lo que dice es demandante, porque no se trata solamente, ya tiene dolor y yo le pongo este inyectable, o ya tienes el dolor que no has herido con los tratamientos en la escala del dolor, ya te vamos a hacer un bloqueo, ¿no? Pero para eso ustedes necesitan exámenes, Claro. lo hemos conversado, ¿no? Necesitan preparar al paciente, y a veces no lo entiende porque el proceso es, cálmame de una vez, pero no, tenemos que hacerte pues los exámenes, Claro. ver las radiografías, ver las tomografías, la resonancia, el PET scan, cómo está la zona el laboratorio. de donde vas a hacer la punción. ¿Qué tal si donde vas a hacer la punción hay un cáncer que ha llegado ahí? Le haces el procedimiento y sangra, ¿no? Claro. O si el paciente tiene pues trastornos de coagulación, por así decirlo. O sea, Por eso, o sea, para que quede claro es que cuando llegamos a medicina paliativa no significa que en ese momento claro. van a tomar una decisión. En ese momento van a paliar la molestia principal, pero luego van a tener que, ya con los estudios, con el historial, como se dice previamente, van a tener que ver qué otra decisión más se toma, un acto de responsabilidad también. Claro, sí. Lo que dices, ¿no? ¿Qué tal si se pone apoyo y sangra? A veces sucede pues que el paciente o la familia no lo ve así, porque ahí muchas veces dice, desde que le pusieron la ampolla ya no camina. Exacto. Y no es así, sino es por la evolución natural de la enfermedad. Y ahí a lo que dices, eso es muy importante, el diálogo con la familia, ¿no? ¿Por qué se está haciendo? ¿Qué complicaciones? Firman un consentimiento informado, ¿no? Sí. para cualquier procedimiento que sea. Sí, uno de los pilares de los cuidados paliativos es la comunicación. Por ejemplo, yo soy anestesiólogo y a mí me encantaba la anestesia, pero con el tiempo ya he dejado de hacer anestesia, ya me he dedicado más a los cuidados paliativos, dolor. ¿Por qué? Porque me encanta esa parte de la comunicación. Como justamente mencionábamos antes de venir, ¿no? El anestesiólogo es un capo en cuanto a los manejos internos y todo lo demás. A dormir. Claro, pero muchas veces el único contacto que tiene con el paciente es, señor, ¿cómo está? Está en ayunas,
cómo está, tiene dificultad para abrir la boca, ¿no? Que es importantísimo porque eso es, estamos jugando una vida. Del ABC. Si eso no se hace, el paciente se nos va. Entonces no es que no sea. Pero no hay mucho contacto con el paciente. Entonces uno lo ve, lo anestesia y como que ya no lo vuelve a ver. Esa parte no lo vas a encontrar en cuidado paliativo. Y eso es algo que a mí me ganó. O sea, ¿por qué? Porque con el paciente paliativo necesitas tener contacto, comunicación, no solamente con el paciente, sino también con la familia. Y lo acompañas. Claro, porque cuando el paciente esté en una situación en que ya no lo vas a poder atender directamente, tu aliado es la familia. Eso es importante. Se tiene que tener empatía, comunicación, todas las cosas. Qué lindo escucharte esto. De verdad te admiro porque por encima de lo que acabas de decir, yo estudié anestesiología, pero luego por la comunicación, por el tipo de paciente, me mueve y me, como se llama, te estimula, digamos, a hacer eso, porque eso traduce el lado humano. Claro. Y Específicamente el lado humano. Y eso no tiene nada que ver con egos, nada. Y eso también es como un prerequisito, ¿no? Porque no solamente los anestesiólogos hacen paliativos. Nosotros tenemos oncólogos también, médicos oncólogos, cirujanos también, cirujanos, tenemos médicos internistas, la jefa es internista, tenemos geriatras en el servicio, ¿no? Cada uno desempeña su función. Por ejemplo, los que se encargan de hacer los procedimientos somos los anestesiólogos, claro, ¿no? Porque yo últimamente no hago mucho, pero de todas maneras esa parte es importante, parte de la comunicación, el feeling que puedes tener con el paciente y con la familia, ¿no? Porque tienes que ser, los familiares tienen que ser tus aliados, definitivamente. Porque al final con los que vas a tratar vas a ser con ellos. Exacto. Como revisión final, estamos a un minuto de el programa, como revisión final, que si el tiempo se pasa volando, te decía, no, una hora es bastante, ¿no? Con todo lo que Melo habla. ¿Qué le dirías a la familia y al paciente? Desde el punto de vista de tu especialidad, desde el punto de vista de lo que significa la carga de la enfermedad que tú ves en el día a día. Bueno, como una cosa reflexiva. Claro, que el hecho de llegar a los cuidados paliativos no quiere decir que todo se ha acabado. Al contrario, no puede ser que muchas veces ahí es donde empieza la vida. Porque nosotros a veces con la vorágine de la vida, ¿no? Con esto del cáncer, cuidados, muchas veces nos descuidamos la parte importante. Cuando lleguemos a cuidados paliativos, como que empezamos a vivir, porque empezamos a valorar las cosas que antes no valorábamos. Exacto. Eso me pasó como cuando estaba por entrar a la UCI en el tiempo del COVID. Bueno, sí, efectivamente, 9 de la mañana con 00 minutos, esto fue Viviendo con Esperanza, en compañía del doctor Absalón Montoya y también del doctor Miguel Ángel Montoya López. Palabras de doctor. Sí, muchas gracias por seguirnos el programa, siempre invitarnos a seguirlo por redes sociales, en YouTube, a suscribirse, a hacer sus comentarios, nosotros encantados de poder resolverlos y también activar la campanita para notificación de los nuevos programas que vamos a seguir lanzando. Por otro lado, también invitarlos para la próxima semana, el mismo horario y con un tema, quizás un tema mucho más importante de lo que significa el manejo de un paciente oncológico. Muchas gracias por la invitación, ¿no? A Absalón, a todo el equipo de Viviendo con Esperanza, en donde pues, muy contento y dispuesto a contestar y a venir nuevamente cuando... ¿Quieres venir de nuevo? ¿Ya te gustó? Sí. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a todos los oyentes allá en la región Amazonas, Radio Millennium, Radio Reina de la Selva y Radio Mendoza. Recuerde este teléfono, el 99 55 13 839, en donde usted puede hacer sus consultas sobre este tema y de los temas posteriores que se vayan a ver. Esto es Viviendo con Esperanza. Agradecido por que tengan esta sintonía. Se despide Manuel Melo. Hasta el próximo sábado. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Chao. Gracias.